Señor, pero oramos para que tu palabra, Señor, sea como esa saeta, Dios, que destruye cualquier ataque del enemigo, cualquier artimaña y cualquier engaño. Señor, nosotros hoy nos alineamos a tu voluntad y pedimos que sea tu presencia y tu palabra la que hable en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, y diga conmigo, amén. Bien, hermano, vamos a seguir escudriñando la bendita palabra de Dios. Hoy yo les recuerdo lo que vimos la semana pasada para regresar al contexto, para retomar. Después de 10 semanas, hermano, después de 10 semanas, más de 2 meses, por fin terminamos el capítulo número 1 del libro de Joel. El más corto de todos, imagínense, llevamos 10 semanas en el capítulo más corto y a partir de hoy vamos a entrar al capítulo número 2, que es el más largo de todos, y vamos a estar ahí lo que Dios quiera hablarnos. Ni usted ni yo tenemos prisa y disfrutamos cuando Dios habla. La semana pasada, hermanos, cerramos entonces con que la crisis que viene descrita en el capítulo número 1, en los primeros 20 versículos, toda esa crisis no nada más había alcanzado a animales, también alcanzó a personas, sino ahora también había alcanzado a los animales. Los animales se quedaron sin alimento, se quedaron sin bebida, y ellos empezaron a sufrir por una cuestión natural. Ellos también son seres vivos, y al igual que usted y yo, si no comen, si no toman agua, pues le empiezan a pasar mal. Y el sufrimiento de los animales se veía reflejado a través de gemidos y de bramidos que decían y que pronunciaban los distintos tipos de rebaños: ovejas, ciervos, bestias del campo. Y esto mismo hizo que todavía se agudizara más la crisis, todavía era más evidente, porque las personas estaban sin comer, y ahora imagínense, trate de un día a día, cómo los animales lamentaban el no poder comer. O sea, aquello era una situación bien difícil. ¿Y qué es lo que representaba aquellos gemidos por parte de los animales? Dos cosas. Primeramente, hacían recordar al pueblo que en sus inicios ellos eran esclavos en Egipto, y ellos también llegaron a lamentar como lo hicieron los animales en ese momento. Dice la palabra de Dios que ellos estaban siendo sometidos a esclavitud, a trabajos muy pesados, y dice la palabra de Dios, usa esa palabra, que estaban siendo amargados. Ya se estaban amargando los israelitas de todo el trabajo de la esclavitud de los egipcios. Y usted y yo conocemos personas amargadas, cómo se la pasan quejándose todo momento, todo el tiempo, de todo, porque llueve, porque hace calor, porque es lunes, porque es sábado, porque hicieron de comer pollo, porque hicieron de comer carne. Una persona amargada entonces empieza a quejar de todo. Los animales entonces estaban haciendo bramidos así porque estaban anhelando la comida y la bebida, y eso hacía pensar que en ese momento el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, hacía lo mismo para que Dios los escuchara. Pero también nos hace entender, hermano, es una figura que aquella persona, aquella familia, aquel individuo que no está en los caminos del Señor, cuando llega la crisis, hace bramidos similares, porque no puede soportar la angustia, porque no puede soportar el sufrimiento por sí solo, y empieza entonces a clamar de una manera desesperada. Pero usted y yo, que tenemos a un Dios poderoso, sabe que a pesar de que tengamos crisis, a pesar de que tengamos angustia, tenemos un Dios que nos respalda. Porque no quiere decir que no vamos a pasar momentos difíciles, pero la diferencia es que nosotros tenemos una esperanza bien marcada, hermano. En nuestro corazón no entra la desesperación, porque Dios tiene el control de nuestras vidas, ¿sí? La respuesta inmediata que entonces Joel le dice y le enseña al pueblo de Israel, primeramente es con el ejemplo, porque hace una oración personal, Joel. En el versículo 19 le dicen: a ti clamaré. Joel está clamando y el pueblo está viendo. Entonces la respuesta inmediata cuando hay una situación así, ¿qué es? Clamar al Señor, ¿sí? A ti clamaré, oh Jehová, está diciendo Joel. Es la única manera, hermano, que el ser humano tiene para abandonar ese estado tan severo de bramar, de gemir, de decir angustia, de desesperación, de incertidumbre, de nerviosismo. Cuando nosotros nos encontramos o estamos luchando por un estado así, de algo que no podemos nosotros controlar, el clamor va a ser la única respuesta que nos va a sacar de eso y nos va a dar paz, ¿sí? El único que puede sacarnos de la escasez, hermano, y reconfortarnos en hermosos pastos y darnos aguas de manantial es Cristo, siempre. No, es que la estoy pasando bien difícil, es que no hay trabajo,
es que me estoy desesperando, es que no encuentro la solución, es que no avanzo. Bueno, clama al Señor y Él te va a sacar de esa situación de escasez y te va a reconfortar en hermosos pastos. Hermano, así que en esta noche nosotros avancemos un poco más en escudriñar este libro de Joel y Dios nos dé entendimiento para este capítulo número 2. Sin arrepentimiento no hay derramamiento. Parte 6, hermano, vaya conmigo, Joel capítulo 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarasca. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos como los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará a conocer su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo?, pregunta el profeta. Como se dijo, hermano, durante todo el capítulo pasado, se da a entender que las plagas de las langostas son permitidas, o es permitida y usada por Dios para traer una corrección y un castigo a su pueblo. El pecado, recuerde usted, Joel no lo especifica. Y ahora en este segundo capítulo, hermano, ya no serán las langostas, ahora será un pueblo que viene del norte, solamente dice Joel así, un pueblo que viene del norte, quien será usado para seguir trayendo juicio al pueblo de Dios. Es decir, primero fue la devastación de todo el país por parte de las langostas, y después será la destrucción por aquel pueblo extranjero. Recuerde usted, la plaga de las langostas acabó con todo lo natural, con todo lo que tiene que ver con la naturaleza, los arbustos, el alimento. Pero ahora este pueblo extranjero acabará con todo lo material que quedó. Sí, porque las langostas no destruyeron, por ejemplo, los muros. Las langostas no destruyeron el templo. Las langostas no destruyeron las casas. Pero lo que quedó de pie, va a venir un pueblo del norte y esos son los que van a destruir todo lo que quedó. Es decir, el castigo que se ganó el pueblo, no nada más lo iban a dejar sin alimento, lo iban a dejar prácticamente sin nada, desnudo. Ambas situaciones, hermano, ocurrieron realmente. La plaga de las langostas no nada más fue un simbolismo, ocurrió realmente. El ataque del pueblo del norte no nada más es un simbolismo, ocurrió realmente. Pero sobre todo, sí es una figura, hermano, de lo que refiere el profeta Joel, de lo que será el día de Jehová. Dice, ni la plaga de las langostas, ni el ataque del pueblo del norte será comparado cuando llegue el día grande y terrible que el Señor tiene preparado. Versículo número 1, dice así, solamente la primera parte, tocad trompeta en Sión. El instrumento de trompeta que viene mencionado aquí, hermano, como está escrito, no es el que nosotros conocemos, ¿verdad? Como parte de pues, nuestra cultura musical de aquí de Occidente. No es el que nosotros hemos escuchado en canciones, cuando es día de tianguis y escuchamos la canción de moda. No es esa trompeta que se escucha aquí. No es esa trompeta cuando usted ve, enciende el televisor y de repente le cambia y ve que es Banda Max.
No crea que es ese tipo de trompeta. No es la misma trompeta de los que están en Sinaloa, ahí en Los Mochis, mientras están echando unos camarones y la banda está tocando en la playa. No se refiere a esa trompeta, hermano. Sino que está escrito así por una cuestión de traducción que se nombra, pero realmente se está refiriendo a lo que usted y yo ya conocemos como el shofar, ¿sí? El shofar es ese instrumento que viene aquí como trompeta. El shofar sí también es un instrumento de viento que usaban los judíos, pero a diferencia de la trompeta, el sonido del shofar es mucho más limpio y mucho más bonito, ¿sí? Porque no vamos nosotros a gozarnos con un... Bueno, yo sí me voy a gozar. Pero yo creo que usted no. Entonces, el shofar era completamente diferente a lo que usted y yo concebimos como trompeta, ¿sí? El sonar del shofar, hermano, llegaba y recorría todo el campamento, ¿sí? Recuerde que antes no había como grandes edificios ni empresas que obstruyeran el sonido, entonces el sonido viajaba bien padre, bien bonito, y el sonido del shofar hacía que todo el campamento escuchase aquel sonar. El shofar, hermano, estaba diseñado y construido a base de los cuernos del animal, del carnero. Se vaciaba por dentro, no sé cómo lo abrían, cómo lo limpiaban, y mientras más curvaturas tenía el shofar, resultaba mejor su sonido. Entonces, veamos un ejemplo de lo que le explico con esta situación. Vaya al libro más bonito de toda la Biblia, Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra de Dios así: el pueblo de Israel estaba a punto de tomar la tierra prometida del otro lado del Jordán. Y dice así: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Hasta ahí. Eso es lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? El shofar. 7 bocinas de cuerno de carnero. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes le van a echar ganitas. No crea que era un instrumento de juego que cualquier persona podía tocarlo. Para empezar, los sacerdotes sí, pero los sacerdotes también se tenían que preparar para que saliera el sonido más fuerte desde aquí adentro. No como cuando yo canto, que canto con la garganta y al tercer canto ya me quedé sin voz, ¿sí? Ellos soplaban desde aquí, desde el diafragma, de la boca del estómago, y sacaban un sonido bien potente. Si usted dice, me gusta, me llama la atención el shofar, bueno, usted va a encontrar pequeñitos shofars, así como si fueran caracoles, alrededor de 500 pesos. Pero dice, yo quiero echarle ganas, me gusta cómo suena. Bueno, hay más grandes, de hasta 9,000 pesos fue el precio más caro que yo llegué a encontrar. Seguramente hay todavía más caros, ¿verdad? Y mire, esto llama un poquito la atención porque recientemente, no tiene mucho tiempo, que yo vi un video sobre el uso de los shofares dentro de las iglesias, porque hay personas que dicen, ¿es bueno o no es bueno tocar el shofar dentro de la iglesia? Y no es que sea algo malo, ¿verdad? No nos quita, si hubiese alguien aquí que tocara el shofar, no nos quitaría nada. Hay iglesias donde se toca el shofar, ¿sí? Pero si nosotros analizamos el Nuevo Testamento, ya no encontramos ninguna cita, ningún libro donde se mencione que se toca el shofar. Porque recuerde usted que el Nuevo Testamento es la expansión del Evangelio sobre los gentiles, y el shofar era un instrumento de los judíos, ¿sí? Entonces no vamos a encontrar que los gentiles usan a la hora de reunirse el shofar. Pero si usted alguna vez quiere tocarlo, aquí nos vamos a gozar, ¿sí? Bien, hermano, este instrumento, el shofar, debía ser tocado en la ciudad de Jerusalén, porque sigamos leyendo, dice versículo número 1, tocad trompeta en Sión. Sión, hermano, es la ciudad de Jerusalén. Era una manera de referir a toda la ciudad, decirle Sión. Eso es lo que representa. Y es también, hermano, donde Joel llevó a cabo su ministerio.
Es donde Dios está llevando a cabo el juicio que está trayendo de las langostas y más adelante el del ataque del reino del norte, pero también es donde Joel quizá nació, creció y se desarrolló y está usando un concepto para distinguir y para reconocer a toda la ciudad de Jerusalén. Le está nombrando Sión. La primera vez, hermano, que se usa este concepto fue cuando David le roba este terreno a los jebuseos y a partir de ahí es conocido como Sión. Vaya conmigo al segundo libro de Samuel. Pero David tomó la fortaleza, ¿de dónde? De Sión, la cual es que la ciudad de David. Otra forma de entender a Jerusalén es la ciudad del gran rey, la ciudad de David, Sión. Entonces Joel está diciendo, en otras palabras, en el versículo número 1, toquen el shofar en Jerusalén. Eso es la traducción 2021 que yo le traigo, ¿sí? Ese monte, hermano, de Sión, en ese monte es bien importante porque ahí se erigió el templo, ¿sí? Entonces, es una manera de identificarlo, de reconocerlo. Hoy sigue estando ese monte, no supera los 800 metros, y pertenece a una serie de cadena montañosa, no son muy grandes, ¿sí? Pero eso solamente son datos. Lo importante es lo que le estoy diciendo. Joel está diciendo al pueblo, toquen el shofar en Jerusalén. Sigamos leyendo el versículo 1. Y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está como cercano. Yo le pregunto, ¿por qué el siervo de Dios está en este momento hablando quizá un poco más fuerte de lo común? Quizás sus predicaciones sí tenían cierta entonación, ciertas elevaciones y reducción de sonido, pero en este preciso momento, cuando está refiriéndose al shofar, ¿por qué seguramente Joel elevó la voz? Y ahora está hablando más fuerte. Y ahora está predicando con un tono de voz mucho más alto. Y a lo mejor, ¿por qué el profeta Joel se está poniendo las manos y está diciendo tocar el shofar en Jerusalén? ¿Por qué? Yo me lo imagino así. Porque resulta, hermano, que la Biblia nos enseña, que la palabra de Dios nos enseña, que cuando Dios quiere resaltar algo muy importante, usa este término de instrumento para dar a entender una idea de la intensidad del mensaje que está a punto de pronunciar. Recuerde que la Biblia nos enseña que cuando Cristo venga por segunda vez, dice también que tendrá como voz de trompeta, ¿sí? Que el sonido será como de trompeta. Es decir, que todas las naciones, todo el mundo en ese momento escuchará. No habrá necesidad de que digas, no, me lo perdí, no sé qué está pasando, no sé, como que escucho algo, no. Será tan fuerte, será tan impresionante, será tan grandioso que todos lo escucharemos. Y como recientemente vimos también el domingo en Apocalipsis, dice Juan que tuvo que voltear a ver qué es aquella voz que le estaba hablando, porque dice que era como de trompeta. Entonces, cuando Dios le pide a alguien o permite que alguien se exprese que era voz como de trompeta, es porque la intensidad de lo que está a punto de decir y de acontecer es mayor de lo que ha pasado antes, ¿sí? La predicación de Joel, hermano, la voz del profeta por sí sola está haciendo la función del shofar, de la bocina o de la trompeta. ¿Y qué tipo de aviso está dando? Lo dice ahí, que es como una alarma. Es como una alerta. ¿Y para qué? Para que toda la gente escuche que otra situación va a venir pronto a sucederle al pueblo. No eleva la voz, no refiere a voz como de trompeta, solamente para decir que lo volteen a ver a él, porque estaba estrenando huaraches o porque se había comprado recientemente una túnica. Quería elevar la voz para que todos escucharan que lo que estaba a punto de venir iba a ser la puntilla de lo que ya estaba pasando antes. Cualquier persona hubiese querido escuchar buenas noticias de que la situación se iba a componer, de que Dios ya los había perdonado, de que pronto iba a florecer otra vez el fruto, de que la ofrenda iba a regresar a la casa del Señor. Y noticias
todo lo contrario. Dice ahora el Señor, vendrá, se acerca el día del Señor, y lo vamos a ver en el versículo número 20 de este mismo capítulo 2, cuando le dice, pero les tengo una mala noticia, muchachos, vendrá un pueblo del norte y terminará lo que las langostas dejaron. No sabemos, hermano, si de las langostas a lo del pueblo fue inmediato, ¿sí? No sabemos si fue así al día siguiente o cuánto tiempo transcurrió. Pero lo que sí nos deja ver, hermano, si haya pasado un día, haya pasado un mes, haya pasado un año, lo que sí nos deja ver esto, hermano, es que era evidente que el pueblo no se había arrepentido. Porque si el pueblo ya se hubiese arrepentido, Dios no les manda a que terminase la obra a un pueblo extranjero. El pueblo no se había arrepentido. Quizá Dios había dejado un lapso para ver si ellos se daban cuenta de la situación de las langostas, de cómo terminó la nación. No se habían arrepentido y dijo, necesito entonces ahora mandar a otro pueblo, porque ellos siguen sin arrepentirse, hermano. El pueblo no había aprendido de lo que había vivido. Y nosotros a veces estamos así, y no me lo va a negar. A veces pasamos una situación que nos deja tirados en la lona, donde Dios nos permite también tener un tiempo de reflexión, de meditación, de qué es lo que está pasando con nuestra vida, de qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Y como no llega un arrepentimiento, la situación no puede cambiar. Dios no nos puede sacar de eso, porque nosotros no nos hemos arrepentido. Para que Dios nos saque de aquello, para que impida que las langostas sigan atacando nuestra vida, para que no permita que un pueblo extranjero del norte venga a nuestra vida, lo que Él necesita ver es un arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, una tras otra y tras otra vendrán a nuestra vida. De entre algunas de las funciones, hermano, que tenía la trompeta, porque había muchas, había sonido de convocación, había sonido para fiestas, ¿sí? De hecho, hay una fiesta de los judíos que es la fiesta de las trompetas. Dentro de muchas de las funciones, una de ellas, hermano, era utilizar el sonido del shofar, de la trompeta, de la bocina, como alarma cuando estaban a punto de atacar al pueblo. El pueblo conocía específicamente, yo no sé si tenían alguna tonada en especial, algún tiempo de estarlo tocando, pero el chiste es que el pueblo sabía que cuando cierto sonido tocaba, decía, significa esto, ¿sí? Es como nosotros las personas cuando chiflamos, yo no sé chiflar aquí, a ver, alguien aquí que sepa chiflar. Ese chiflito, ¿qué significaría? Ábreme, ¿no? Ábreme la puerta, ¿no? O cuando van y le chiflan a la novia, ¿no? Igual, no, ese no. Cuando está abajo de, no sé, a la puerta de su casa, a la ventana y quieren avisarle que ya llegó, pues hay un sonido. Asimismo, los judíos tenían diferentes entonaciones, diferentes tonos del shofar para indicar cada cosa. Y uno de ellos era, cuidado, nos van a atacar, ¿sí? Nos van a tocar. Así que veamos primeramente la teoría de lo que Dios les dijo y después trasladémoslo a la práctica de algo que sucedió. Teoría primeramente, Números capítulo 10, versículo 9. Vea cómo Dios aquí les está dando la clase, les está mostrando lo teórico, les está enseñando el método. Aquí todavía no ocurre, sino nada más les está enseñando. Dice así, versículo 9, capítulo 10 del libro de Números. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que los molestare, ¿qué dice? Tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Me llama la atención cómo dice, y saldréis a la guerra en vuestra tierra, porque eso nos da a entender que los enemigos iban a venir a donde estaban el pueblo de Israel. No es que el pueblo de Israel saliera a buscarlos y a provocarlos, sino que otros pueblos venían y los veían y inmediatamente tocaban la trompeta diciendo, nos van a atacar. Y dice Dios, cuando algún pueblo extranjero viniese a molestarte a tu tierra, no que tú lo provoques, sino que ellos quieran conquistarte, entonces tocarás la trompeta y así el pueblo se dará cuenta que viene el enemigo y se prepararán para salir a la batalla. Pero no solos, dice, entonces
dice Dios, yo también escucharé el sonido de la trompeta y les daré la victoria. Esa es la teoría. Dios está diciendo, todavía no va a pasar, pero cuando pase, hagan esto. Y ahora sí veamos un ejemplo de cuando pasó. Vayamos al profeta Jeremías, capítulo 6. Tenían que emplear, ¿cuántos años pasaron de lo que Dios les dijo en el libro de Números a esta situación de Jeremías? Y seguía aplicando el mismo método. Toquen la trompeta y entonces sí se sabrá que el enemigo está por venir. Capítulo 6, versículo número 1 del libro del profeta Jeremías. Dice así: huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y toquen la bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Jaquerem, porque del norte se ha visto mal, y quebrantamiento, ¿qué? Grande. Ahí sí ya les está diciendo, toquen la bocina, porque del norte ya vienen por ustedes. Y no nada más toquen la bocina, echen señales de humo para que les dé tiempo a todos. Entonces, el sonido del shofar era una señal de alarma y de alerta interno para que el pueblo supiese que les van a atacar. Y eso es lo que Joel les está diciendo al pueblo en ese momento. Toquen la trompeta en Jerusalén, porque viene el enemigo. Es decir, hermano, que no solo se dice, o no solo le dice Dios al pueblo que toque la trompeta para que estén alerta, ¿sí? Sino también le está diciendo Joel, recuerden que cuando suene la trompeta, Dios mismo recordará que hay salvación para su pueblo. Eso es lo que Joel les está recordando al pueblo, de que ellos lo deben de saber, porque son generaciones y generaciones. No nada más los quisieron atacar una vez, no nada más un enemigo quiso venir para invadir el territorio de Israel. ¿Cuántas y cuántas veces no habrá tocado el shofar el pueblo de Israel para alertar con un enemigo? Y lo que Joel ahora les está diciendo, les está inyectando la fe, recordando la palabra, diciendo, toquen la trompeta en Sión para que recuerden que Jehová puede destruir a sus enemigos. ¿Sí? Como ya dijimos hace un momento, hermano, el sonido de este shofar era un sonido tan envolvente que retumbaba en toda la ciudad, ¿sí? En toda la ciudad. Antes las ciudades no eran tan grandes como ahora. Hoy día las ciudades son inmensas. Las ciudades antes, al no haber tanta población, no eran tan grandes. Entonces el sonido podía bien escucharse en cualquier rincón. Pero también es que no era nada más un shofar el que sonaba, eran varios y al mismo tiempo, y eso alargaba el sonido, eso lo hacía más fuerte, eso lo hacía más importante. Cuando sonaba el shofar, hermano, no importaba la hora que fuese, ¿sí? Porque el enemigo no iba a decir, bueno, vamos a atacar siempre de 7 a 10 de la mañana, ya que estén bien despiertos todos, para no ser mala onda y agarrarlos a punto de dormir. Si agarraba el enemigo querer atacar al pueblo después de que había caído el alba, a esa hora el pueblo tenía que estar alerta también. Si escuchaba el sonido del shofar, tenía que dejar todo lo que estuviese haciendo para prepararse. Tampoco importaba qué día fuera, si lo agarraba un lunes, si lo agarraba, no importaba qué mes fuera tampoco. El chiste era que cuando sonara la trompeta en Jerusalén, ellos tenían que saber que un enemigo se acercaba. No se podían ellos paralizar de, ¡ay! Está sonando el shofar, ¿qué vamos a hacer? Ellos ya sabían perfectamente lo que debían de hacer. Y a lo mejor sí cobraba un efecto inmediato el miedo, sobre todo en la condición que ellos se encontraban. Así, imagínense, ¡oh! Ahí viene el enemigo, si no tenemos nada, ¿qué nos van a atacar? Ya no tenemos ni con qué defendernos, no tenemos espada, nuestro ejército está todo flacucho porque no ha comido, así como el que está enfrente ahorita. Entonces, en una cuestión normal, quizá tenían miedo. Cuando la cosa no estaba bien de la relación de ellos con Dios, es cuando más miedo tenían. Porque cuando el pueblo pasaba buena temporada en relación con Dios, no había ningún miedo y decían que vengan los que quieran, aquí Dios me defiende. Pero como ellos sabían que no estaban de la manera correcta ante Dios, todavía el miedo fue mucho mayor.
todavía fue mucho más grande. Ellos no tenían paz con Jehová y por lo mismo la desconfianza se apoderó de todo el pueblo, ¿sí? Cuando sonara el sonido de la trompeta, sus corazones iban a desfallecer porque sabían que venía el enemigo y no había quien los iba a defender. El tocar el sonido de la trompeta, hermano, del shofar, era un trabajo bien importante, ¿sí? El que tenía la responsabilidad de tener en sus manos y en su boca el shofar, la trompeta, y de tocarla, no podía estar distraído. No podía estar volteando por largos lapsos a ver si como era una mariposa todo su trayecto 3 horas así. Y perder la vista enfrente, ¿sí? Tenía que estar girando constantemente para ver si no los atacaban por algún flanco. Qué bueno que en ese tiempo no existían los celulares. Si no, imagínense, todos los que tocaban el shofar, la trompeta, a todos los hubiese agarrado, o nos hubiese agarrado, hermano, distraído. Imagínense, en el momento que te llega una notificación de Facebook, de repente ya ves que el enemigo ya está cerca y ya no da tiempo. Entonces, el que tocaba la trompeta tenía que estar bien alerta para tocarla a tiempo antes de que el enemigo se acercase y el pueblo tuviese tiempo de prepararse para salir a pelear, hermano. Más de una vez a lo mejor y los agarraron pues ligando, ¿no? Cuando mandaron ahí a Tencha por el mandado de que ole, mamacita, ¿cómo están? Y de repente pues ya venía acá el enemigo. Quienes tocaban la trompeta, hermano, no era cualquier persona, eran los atalayas. Los atalayas tocaban la trompeta, esos vigilantes, esos guardianes de la ciudad y del pueblo, en los lugares altos lo tocaban. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová y me dijo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, cuando el enemigo te atacase y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisare ¿qué? Al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada los hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibe librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano de ¿qué? Del atalaya. Imagínense la responsabilidad que Dios está poniendo sobre los atalayas. Dice: si tú ves venir al enemigo y no tocas la trompeta y el enemigo mata al pueblo, esa sangre va a ser por tu culpa y tú vas a darme cuentas de ese trabajo que dejaste de hacer. Pero también viene la siguiente parte. Dice: si el atalaya cumple su responsabilidad, toca la trompeta y el pueblo no tomase atención, no apercibiese, el atalaya quedará libre porque hizo su chamba, y si matan al pueblo será porque ellos no quisieron darse cuenta. Entonces imagínense la responsabilidad que tenía el que debía tocar la trompeta. Estaba con las manos de las vidas de sus paisanos eran su responsabilidad, hermano. Cuando eran sorprendidos e imposible de prepararse para el combate, es decir, que ya no les daba tiempo al pueblo porque se distrajeron, porque no hicieron caso, sino que dijeron: no, ya no tenemos tiempo de prepararnos. El pueblo hebreo tenía una estrategia, tenía un plan B. Su única salvación ya no era pelear. Ahora, ¿sabe qué iba a hacer? Salir corriendo. Sí, pero no iba a salir corriendo a cualquier lugar, no iban a salir corriendo como cabras monteses a perderse en el desierto. Tenían a dónde salir corriendo y debían resguardarse en ciudades cercanas y aledañas. Salían de la ciudad, pero ellos tenían como escondites, tenían lugares específicos de dónde llegar. Estas ciudades eran más pequeñas, desde luego, que la capital, pero estaban bien escondidas y estaban protegidas, tanto que el enemigo no podía perforarlas más. Evitaban que los atraparan.
Entonces, vea cómo Dios siembra inteligencia y sabiduría en su pueblo. Yo voy a poner atalayas que les avisen, que estén vigilando si viene el enemigo y tocan la trompeta. Pero si el atalaya se duerme o el pueblo no les hace caso, va a haber un plan B. Ustedes salgan corriendo a ciudades de refugio y ahí encontrarán la salvación, porque la ciudad va a caer. ¿Sí? Vea, Jeremías capítulo 4. Esta se ve que es una de esas veces o que el atalaya no agarró la onda, o que el pueblo simplemente no les hizo caso al sonido de la trompeta. Jeremías capítulo 4, versículo 5. Y dice así: anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid: toquen la trompeta en tierra, pregonar, juntaos y decid: reuníos y entrémonos. ¿En dónde? En las ciudades fortificadas. Aquí ya no les dio tiempo, pero escuchamos el sonido del shofar, nos reunimos y sabemos perfectamente a dónde salir corriendo. Versículo 6: alzad bandera en Jerusalén, huid, no se detengan, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. ¿Se da cuenta cómo Dios es tan amoroso con su pueblo que no los deja morir solos? Sí, porque él bien podría librarse de decir: pues bueno, el atalaya no estuvo atento, ni modo, hay que se los eche a todos. No, corran, refúgiense y así podrán librar. Ahora lo siguiente, hermano, se lo voy a explicar el significado espiritual de esto. El atalaya de aquella época, Joel, de lo que estamos estudiando, y nosotros tenemos mucho en común. Hay mucho en común entre estos tres. Representamos el mismo personaje, primeramente. Llevamos a cabo el mismo papel dentro de la misma historia. La función viene siendo la misma, tanto como era para la atalaya del pueblo antiguo, como lo era para Joel, para el profeta, y para todo creyente en la actualidad y del futuro, y es la misma. Tenemos que seguir alertando. Tenemos que seguir tocando trompeta. Tenemos que seguir diciendo que el día del Señor está cercano. ¿Sí? Que aquello que se aproxima no tendrá salvación. Nadie podrá librarse, como lo dijo Joel en el versículo 11. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá librarse? Nadie. Entonces, el atalaya antes, el profeta de ese tiempo, y nosotros somos el mismo personaje. Debemos de seguir anunciando con voz de trompeta, con voz de shofar, que algo está pronto a atender, que algo viene pronto. Hay que alertar a la gente, hay que decirles que algo está a punto de suceder, hermano. Mire, hoy día la tecnología ha avanzado tanto que, por ejemplo, se emplean alarmas, hermano, para dar aviso de un sismo o de un tsunami, ¿sí? No los evita. Una alarma no evita, pero por pocos minutos tú puedes saber que está a punto de temblar y te da tiempo, quizá a lo mejor, de resguardarte, como vendría siendo la imagen o el simbolismo de la ciudad de refugio, o de salir hacia otro lado, dejar tu casa, o tomar tus documentos, qué sé yo. Todos aquí hemos escuchado la alerta sísmica, ¿no? Alerta sísmica, alerta sísmica, alerta sísmica, ¿sí? 30 segundos, un minuto antes de que llegue. La tecnología ha avanzado tanto, sí, pero no va a avanzar al punto de predecir los sismos, porque esos no se van a predecir nunca. Nunca va a haber alguien que te diga: oye, va a temblar el día martes a las 8 de la noche, prepárate. Sino que tú escuchas la alerta y de inmediato, y a lo mejor no tiembla, ¿sí? Pero tú ya te preveniste. Para las personas o para las ciudades que están cerca del mar es lo mismo. Nosotros no conocemos una alerta de tsunami, pero representa exactamente lo mismo. Cuando hay un temblor dentro del mar, el oleaje se acelera, hay una alerta de tsunami. Entonces las personas deben alejarse, salirse de sus casas. No importa si las pierden, lo más importante es sus vidas, ¿sí? Eso es lo que nosotros, eso es lo que la atalaya, eso es lo que el profeta debemos de hacer. Dar sonido de trompeta antes de que suceda, porque ya cuando está sucediendo ya no tiene ningún caso. Y así como la atalaya, esa va a ser responsabilidad nuestra, ¿sí? No rehuyamos tampoco,
Porque así como dijo el Señor al atalaya, si este no hace su chamba, la sangre de los que mueran va a ser por su culpa, yo se la demandaré. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que dar aviso de trompeta a la gente, porque si llega ese día y los alcanza, ¿de quién cree que va a ser la responsabilidad? Va a ser nuestra. Dios nos va a demandar. Yo te puse como atalaya, yo te puse como voz de trompeta y no anunciaste, no hiciste el trabajo. Y ahora mira cuántas personas de las que tú convivías, de las que tú veías todos los días, no alcanzaron salvación porque no te atreviste a dar sonido de trompeta, hermano. ¿Y qué señal de trompeta yo tengo que dar? ¿Tengo que comprar un shofar y tocarlo? ¿O tengo que gritar tan fuerte como el sonido de una trompeta? No, le voy a decir cuál es la señal de alarma que nosotros tenemos que dar. Vaya conmigo a Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 3. Dice así el versículo número 1. En aquellos días vino el que tocaba el shofar, Juan el Bautista, y tocaba la bocina en el desierto de Judea, y gritaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vea cómo nuestro maestro pronunciaba la alarma que usted y yo también tenemos que dar. Pase a Mateo capítulo 4, versículo 17. Dices que el hermano que está ahí enfrente tiene voz como de trompeta, sí, pero tiene que anunciar esto. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a hacer sonido de trompeta, a tocar el shofar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la alarma que tenemos que dar usted y yo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete y deje el malo su camino, porque el día grande y espantoso de Jehová está a punto de suceder y nadie podrá librarse. Esa es la responsabilidad. Yo veo aquí puros atalayas. Yo veo aquí puros trompetistas. Yo veo aquí puros que están tocando el cuerno de shofar y que están haciendo su labor y que están diciéndole a la gente: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. El atalaya, Joel y nosotros, hermano, vislumbramos el peligro. No crea que venía el ejército enemigo atacando con 2 soldados nada más, o con un burrito. Dice que había sonido de caballos, de carros. Imagínense la impresión de que estuviesen galopando 200, 300 caballos al mismo tiempo. ¿Cómo se escuchaba? Las ruedas de los carros de acero a toda velocidad. Entonces el atalaya, Joel, usted y yo vislumbramos el peligro antes de que llegue, ¿sí? Lo que los demás no pueden ver. El pueblo que estaba dentro de la ciudad no podía ver el peligro. No lo veía. Los muros le impedían la visión, las puertas de la ciudad le impedían ver más allá, pero el atalaya sí que lo veía. ¿Sí? Las personas tienen, hermano, un modo de pensar y de actuar, y la mayoría de las veces no le agrada a Dios, ¿sí? Y acarrea consecuencias, ¿sí? Tú y yo vemos que aquello que ellos hacen va a traerles la muerte. ¿Cuántos dicen: pues tómate una cervecita, me voy a tomar una cervecita, no tiene nada de malo? Tú y yo vislumbramos el peligro. Es que si yo tomo la cerveza, el enemigo va a venir, ¿sí? Es decir, oye, no te fanatices en ir a la iglesia, vas todo el tiempo. Es que si yo empiezo a faltar, si yo empiezo a darle prioridad a otras cosas, yo vislumbro que el enemigo puede venir. Usted y yo vislumbramos lo que los demás no, hermano. Pero es nuestra responsabilidad decirle: oye, ten cuidado. Oye, el enemigo, puedes darle pie al enemigo. Y tú funges como un sonido de shofar. Y si él no te hace caso, si él se va y toma, y resulta que lo asaltan, que le pegan, que lo atropellan, tú diste el sonido del shofar y aquella persona no vislumbró el peligro y vino el enemigo y lo acabó, hermano. ¿Sí? Así que nosotros, los atalayas, los profetas, usted y yo, debemos de estar bien atentos siempre para alertar, bien atentos a todas las personas. Vea la parte complementaria de lo que leímos ahorita, regrese a Ezequiel 33. A ti, pues, hijo de hombre,
te he puesto por atalaya, y le está hablando a usted, hermano, a ti, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, de mi pueblo, y oirás la palabra de mi boca y los vas a amonestar de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío va a morir por su pecado, pero su sangre yo te la voy a demandar a ti. Y si tú sí le avisas al impío de su camino para que se aparte de él, pero él no quiere apartarse, él morirá por su pecado, pero tú vas a librar tu vida. Esa misma indicación es para ti y es para mí, hermano. Avísale a la gente que lo que está haciendo está mal y no le está agradando al Señor, y que puede venir un enemigo a destruirlo en cualquier momento. Tócales la trompeta, ¿sí? Si no te hace caso, habrás librado tu vida. Pero si no les dices nada, no vamos a librar nuestra vida. Y entonces cuando lleguemos a dar cuentas, nos pueden sacar una listota de este tamaño diciendo, no le hablaste, no le hablaste, no le hablaste, no le hablaste, no le hablaste. ¿Y cuántos muertitos no podríamos estar cargando en nuestra conciencia, hermano? La posición correcta era clave para la atalaya, para dar aviso. A ras de pasto no iba a haber nunca nada cuando viniese el ejército enemigo. A ras de pasto no. Pero él estaba siempre en las alturas. El atalaya estaba o en lo más alto de la muralla, o estaba en el monte más alto, y siempre estaba viendo. Por eso le digo que el pueblo no vislumbraba lo que el atalaya sí. Usted y yo vislumbramos lo que a los demás muchos no. ¿Sí? Para ti y para mí, hermano, estar en las alturas significa estar en sintonía con Dios. Estar apegado a Cristo en todo momento. Si tú desciendes de la montaña, no vas a poder vislumbrar el peligro ni advertir a los demás. Pero si tú te mantienes en la montaña, te mantienes en las alturas que es Dios, podrás estar siempre alerta y podrás salvar la vida de familiares, de vecinos, de amigos o de personas desconocidas que solamente puedas ver una vez en tu vida. Pero ese es el atalaya. Vea cómo el profeta Habacuc nos da esta tremenda revelación. Dice así: Jehová, el Señor, primeramente es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. ¿Y qué dice? Y en mis alturas me hace andar. Si tú quieres estar en la altura para todo el tiempo estar vislumbrando el peligro, hay que estar en el Señor. Si tú no estás en el Señor, si tú te sales del camino del Señor, vas a descender y no vas a poder ver lo que tenemos que ver, y vamos a convertirnos en uno más del pueblo. Y entonces sí, ay mamita chula, que nos agarren confesados, porque si nadie avisa del peligro, a todos nos van a agarrar con los chones abajo. Al igual, hermano, que las generaciones de los atalayas del pueblo judío dominaban la estrategia para correr a ciudades fortificadas, ¿sí? Nosotros debemos anunciar que se aproxima el día del Señor, donde no habrá escapatoria dentro de la ciudad, sino que la única salvación va a ser estar refugiados, pero en Cristo. Va a ser la única salvación, que nos introduzcamos a Él, ¿sí? Las ciudades de refugio, las ciudades de fortaleza, es una tipología de Cristo. Cuando venga el día del Señor, nosotros tenemos que estar refugiados en Él. Cuando venga el ataque del enemigo, nosotros tenemos que correr para ser protegidos por el Señor. Ese día, hermano, está cercano, cada vez más. Debemos de anunciar, usted y yo, con voz de trompeta a esta generación. Nosotros debemos de estar atentos y de dar alarma, de dar alerta. Cuando dice que se está cercano el día, representa que a usted y a mí se nos ha juntado el trabajo. Porque no sabemos cuándo va a suceder, pero mientras más cercano esté ese día, más trabajo tenemos usted y yo de seguir anunciando. Hay que acelerar nuestro trabajo, hermano. Hay que acelerar nuestra responsabilidad. Hay que redoblar el paso. Hay que ocupar nuestra voz, nuestra energía para anunciar con voz de trompeta, con voz de shofar, que el día del Señor está cerca.
Si bien es cierto que no todos vamos a vivir ese día, sino los que estén vivos en ese momento, pero no sabemos cuándo va a acontecer. Esa es la cuestión, hermano. Pero dice la Biblia que es un día grande, que es un día espantoso, del cual nunca antes había venido. Y tenlo por seguro, hermano, que si nosotros hacemos nuestra labor y nos refugiamos en Cristo, nada nos pasará. Ponte ahí de pie.